sesiones anteriores cómo se ha ido formando Francia, el primer Estado nacional en Europa, a partir aproximadamente del año 500. Reitero esto porque no es muy conocido y la formación del Estado francés realmente es por siglos muy anterior a la formación de otros importantes estados nacionales como Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Esta sesión, como ya hemos visto más o menos lo que pasó hasta el Edicto de Nantes en 1598, vamos a dedicarlo a los siglos XVII y XVIII, que es además cuando aparece una enorme cantidad de escritos filosóficos sobre este tema. Como tal vez ustedes saben, Francia no ha estado libre de conflictos internos relativamente graves a lo largo de su historia. Y poco después de lo que hemos tratado en la sesión posterior, o sea, la unificación de Francia bajo Enrique IV, proviene lo que se llama la Guerra de la Fronda, que es la última guerra feudal en Francia, y es importante para nosotros porque es la terminación en Francia del predominio del estamento aristocrático de la nobleza. No fue abolida la nobleza de ninguna manera, pero perdió todos sus derechos realmente importantes. La nobleza, hasta el siglo XVII, tenía derechos casi estatales, podía armar ejércitos privados, podía acuñar moneda, tenía un propio sistema jurídico en las áreas de su influencia, sobre todo la llamada alta nobleza. Como aquí vivimos en América Latina en una época ultrademocrática, tal vez se sorprendan ustedes del uso de esas palabras desusadas como alta nobleza, pero sirve para explicar lo que viene ahora. La monarquía francesa tuvo evidentemente desde el año 500, al contrario de otros países europeos, que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, tuvo una tendencia unificadora exitosa. Mientras Alemania perpetuó su división en estados totalmente soberanos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que ya lo hemos tratado, Italia recién se reunificó a mediados del siglo XIX, es más joven que la República de Bolivia, lo mismo la creación del Imperio Alemán en enero de 1871. En cambio, Francia realmente en el siglo XVII logró derrotar completamente a las fuerzas que podríamos llamar centrífugas, o sea, que huyen del centro y tratan de establecer no gobiernos con plena soberanía, pero con mucho poder regional. Si por casualidad ustedes, vamos a ver inmediatamente ese gran tema que es la organización territorial unitaria, si ustedes ven por casualidad un atlas histórico y ojean cómo estaba dividido Francia en el siglo XVII, van a ver que la división era totalmente diferente a la actual. Hoy Francia está dividida en más o menos 90 departamentos, todos ellos muy iguales en tamaño, población, etcétera, que es una medida hecha a propósito. En cambio, hasta el siglo XVII y XVIII, el país estaba dividido en provincias que se habían formado históricamente. Algunas muy pequeñas, algunas grandes, algunas ricas, algunas pobres, en fin, una enorme diversidad. Y en esas provincias se hablaban también dialectos diferentes que en el sur de Francia, en las capas campesinas, todavía han pervivido hasta hoy.
Ahora viene lo más interesante, estimado público, que tiene que ver precisamente con nuestro tema, que ha sido objeto de la reflexión filosófica, por ejemplo, de los llamados moralistas franceses. Uno de ellos, el más conocido, el duque de la Rochefoucauld, escritor muy admirado por Friedrich Nietzsche y por los escépticos hasta la actualidad, él era un militar y él dirigió las operaciones de la Fronda, de los ejércitos feudales que quedaban contra el gobierno central. Y lamentablemente para los filósofos tuvo simplemente un fracaso completo, que él obviamente lo compensó con otros éxitos que tuvo en la vida amorosa, como escritor, en fin, le fue en la vida bastante bien. Vamos a dejar ese tema al lado, a pesar de que es muy divertido, y nos vamos a concentrar en lo que ha significado la derrota de la Fronda, o sea, de la alta nobleza, que perdió totalmente todos sus derechos. Luis XIV estableció un régimen que podríamos llamar unitario. En lugar de las muchas provincias con sus gobernadores, que eran los miembros de la alta nobleza local, él instituyó un sistema de intendencias nombradas centralmente. El rey, pese a su largo gobierno y sus muchas guerras internacionales, no tuvo tiempo para la otra gran reforma que él pretendía, que era la unificación del sistema jurídico. Y aquí, basándome en un gran pensador francés del siglo XIX, Alexis de Tocqueville, me permito de afirmar la tesis, o repetir, mejor dicho, la tesis de Tocqueville, que la Revolución Francesa, con estas medidas que están ahí enmarcadas, fueron todas ellas iniciadas por un gobierno ultraconservador y monárquico, como fue el de Luis XIV. Entonces aquí vemos un tema estrictamente filosófico, esas paradojas de la historia, reformas que tienen fama de ser el núcleo de la Revolución Francesa, según algunos autores, como Tocqueville. Esas reformas fueron todas planeadas, iniciadas, además exitosamente, por la monarquía absoluta, sobre todo en la época de Luis XIV. Vamos a volver sobre Tocqueville en la segunda parte de esta sesión, por eso no les escribo todavía el nombre. Aquí lo único importante, estimado público, es la unificación de Francia, la terminación de los derechos feudales y el descabezamiento de la aristocracia y el surgimiento de la clase burocrática que hasta hoy domina Francia. Esa clase burocrática formada en escuelas elitarias, muchas de ellas fundadas por Napoleón Bonaparte, escuelas que forman funcionarios altamente calificados, pero que no pertenecen a un partido político definido. Esa también fue una idea de Luis XIV. Un siglo después, estimado público, no voy a comentar con ustedes detalles históricos, que eso lo pueden ver en Wikipedia o en cualquier texto, estalla la Revolución Francesa en 1789. Y esta revolución para nosotros, para el problema de la consolidación del Estado nacional, es importante porque desde el primer momento se discuten algunas ideas que culminan, no empiezan, culminan con la obra de los jacobinos. Ahí les he puesto el nombre, era una de las fracciones que se formó en la Asamblea Nacional de 1789, la primera por elección más o menos popular en Francia, la primera en su historia,
Y estos jacobinos tienen fama de, aquí concuerdo con todos los historiadores, el ala izquierda de la revolución. Los jacobinos mismos gobernaron Francia por un periodo relativamente breve, el llamado terror, entre 1792 y 1794, 2 escasos años, donde ellos se dedicaron a decapitar, a guillotinar a los opositores, a los aristócratas que no emigraron, a los sacerdotes, a la alta jerarquía eclesiástica y a cualquier opositor. Vamos a dejar eso al lado y nos vamos a concentrar en las medidas de largo alcance, de largo aliento que los jacobinos iniciaron a partir de 1789. Por favor, creo que alguien quiere decir algo. Sí, disculpe por mi ignorancia histórica, pero cuando alguna vez estudié a Hegel con la reconstrucción histórica de su tiempo, siempre se me quedó la idea, ¿no?, que Hegel justamente hacía una crítica a quienes eran funcionarios de gobierno porque tenía que ver con su estatus, de sus títulos, ¿no? Entonces él decía, ¿no?, que muchos cumplían una función porque pertenecían a esa determinada clase social, es decir, a la aristocracia, a la nobleza, con sus títulos de nobleza, etcétera, pero que no se merecían esos cargos. Entonces él, tenía, ¿no?, una mentalidad, meritocrática, donde está pensando en el ciudadano moderno, ¿no?, es decir, el preparado y formado. Entonces me llamó mucho la atención cuando usted señala que ya se había fundado una escuela de funcionarios públicos de élite antes de la Revolución Francesa, es decir, en plena monarquía. Entonces un poco desfasa con la idea, ¿no?, que yo tenía, de los nobles, como le acabo de señalar. Y si por favor podría ampliar, y me gustaría saber más cómo se fundó esa escuela, cuáles eran, ¿no?, los principios, los fundamentos, por favor, y bajo qué bibliografía me recomendaría, porque estaríamos hablando casi como el origen del funcionario público, los orígenes de la burocracia. Me llamó muchísimo la atención, por favor. Voy a anotar entonces aquí un nombre que me parece importante, que lo íbamos a tratar de todas maneras aquí en la segunda parte. Ya bajo el antecesor de Luis XIV, su padre, Luis XIII, hombre enfermo, dejó el gobierno en manos de una personalidad que resultó extremadamente importante para la historia de Francia, y ese es el cardenal de Richelieu. Este señor era sacerdote, llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Este señor se dedicó a fundar algunas instituciones que perduran hasta hoy. Tal vez usted ha oído hablar, ahora que se ha comentado el ingreso de Mario Vargas Llosa, a la llamada, brevemente, simplemente, Academia Francesa. Es una institución fundada por el cardenal que se dedicó a cuidar el idioma y sobre todo a establecer con fuerza de ley cómo se debía hablar y escribir el idioma, que es evidentemente uno de los grandes temas de cómo se va
consolidando el Estado Nacional. En Francia, todavía en partes hasta hoy, como en toda Europa, se hablaban diferentes dialectos. El francés actual era simplemente el dialecto de la capital, de París. Y el cardenal creyó conveniente, una idea muy general y muy popular en todo el mundo, que un país tenía que tener una misma lengua, que unifique a la nación y que signifique también la facilitación del comercio interno. Si la gente habla el mismo idioma, usa las mismas medidas, la misma moneda, o sea, si se crea un mercado interno homogéneo, uniforme, es naturalmente un gran paso al progreso moderno, a la modernidad y al mismo tiempo a la consolidación de un Estado unitario, el Estado moderno. El cardenal es el gran modernizador y no solamente creó la Academia Francesa, sino varias escuelas. Los nombres son un poquito aburridos tal vez para usted: el famoso Liceo Louis le Grand, el Colegio de Montaigne, el Colegio de Sully. Son varias instituciones dedicadas a la enseñanza superior, donde a los chicos, lamentablemente eran solo para varones, no para mujeres. En primer lugar, se los mantenía en una disciplina medio de cuartel, y luego se les imbuía la idea de que tenían que trabajar por la gloria de una Francia unificada, sin divisiones internas, sin intereses particulares. Estas palabras, que luego fueron muy usuales por la obra de filósofos como Hegel y Marx, la controversia entre intereses generales e intereses particulares, hasta las palabras mismas son una creación del cardenal de Richelieu. Entonces tenemos ya en el siglo XVII a un personaje muy curioso. Él provenía de la alta nobleza, un personaje muy curioso, al mismo tiempo sacerdote y cardenal, que realmente funda la Francia moderna. Y a este señor se le ocurren esas varias instituciones. Es también aquel que realmente renueva totalmente la Universidad de París, totalmente. La renueva, la reforma, la mejora, y al mismo tiempo es aquel que establece un régimen policíaco, un régimen donde todos tienen que pensar, sentir en todos los rincones de Francia, más o menos como él lo ordena. Por favor, señor García, ¿no es cierto? Sí. Me llama mucho la atención esta figura del cardenal Richelieu, porque tenía entendido que también es conocido por haber prácticamente iniciado la idea de la razón de Estado. En esa época estaban en la guerra de los 30 años, donde estaba involucrado el Sacro Imperio Romano Germánico, y lo que caracterizaba al Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba en los Habsburgo, era seguían por criterios religiosos todavía, ¿no? Para ellos era imposible aliarse con los protestantes, cosa que me pareció totalmente fácil al parecer al cardenal Richelieu, siendo un cardenal de la Iglesia Católica, que él consideró que una alianza con los protestantes era más favorable para Francia que una alianza con el Sacro Imperio Romano. Pues el Sacro Imperio Romano era el enemigo, entonces es importante también en ese aspecto, ¿no? El que ha ideado, ha conseguido la noción de una razón de Estado. Ahora me preguntaría en el sentido de que también sería no sé si fundadores del Estado moderno. A veces se oye de autores que dicen que propiamente en la Edad Media no había Estado, ¿no? En la época moderna que el concepto de Estado recién ha sido propiamente construido y implementado institucionalmente, ¿no? Me interesa también ese papel del cardenal de Richelieu como el mediador de la razón de Estado y como prácticamente el fundador de la idea de Estado. ¿Hasta qué punto lo necesita así?
Gracias, señor García. Evidentemente tiene usted razón. Hay muchos tratadistas que suponen que el Estado moderno ha nacido con la idea de este señor, de este cardenal, de unificar, en primer lugar, el Estado y, en segundo lugar, crear una razón de Estado, es decir, una ideología que ponga al Estado por encima de las religiones, como dice el señor García. Durante la Guerra de los 30 años, donde combatieron la mayoría de los estados europeos entre sí, más o menos la línea divisoria era católicos contra protestantes. El emperador del Sacro Imperio, que era evidentemente un Habsburgo, era católico. Y lo mismo los reyes de España, que era digamos, el núcleo del poder católico. Las tropas españolas en esa época dominaban todavía el centro de Europa, lo que es ahora Holanda, Bélgica, Luxemburgo, el sur de Alemania, el este de Francia, Besançon, toda esa región, todo eso era español en esa época. Entonces, aquí tenemos a un tipo que tiene la genial idea de decir: el interés nacional francés está por encima de la religión. Francia tiene que combatir a esos estados como el Sacro Imperio Romano Germánico o España, que pretenden superar a Francia en importancia y pretenden apoderarse de territorios franceses. Y él, evidentemente en eso tiene usted razón, él se alía con los príncipes protestantes alemanes, de principio a fin. Imagínense ustedes, hoy en día con la religión cuenta muy poco y un cardenal es una figura totalmente marginal hoy en día, pero en esa época un cardenal, es decir, un príncipe de la Iglesia Católica y primer ministro de Francia, aliado a las potencias protestantes. Y evidentemente el cardenal tuvo razón. Los protestantes ganaron la guerra de los 30 años, no pudieron derrotar del todo a los católicos, como les dije en la sesión anterior, hubo una especie de empate, pero en realidad con el Congreso de Münster y Osnabrück, los llamados Congresos de Westfalia, se terminó la preeminencia española y católica en Europa. Y eso fue en parte la obra de este señor. Ahora viene lo interesante. En esta guerra de la Fronda, que es más o menos contemporánea de la guerra de los 30 años, los elementos enemigos del poder real, los enemigos de Luis XIII y de Luis XIV, como ese filósofo que les he mencionado, que comandaba las tropas rebeldes, el duque de la Rochefoucauld, él curiosamente, y toda su clase social, en la defensa de la razón del Estado, algo superior a la clase social, a la religión, etc., ellos defienden la política del cardenal. O sea, ahí curiosamente se unen los estamentos sociales más diversos, protestantes y católicos en Francia, van de la mano en esa unión contra los enemigos externos, porque la razón de Estado exige ese tipo de coaliciones que a los contemporáneos, a nosotros no, porque estamos acostumbrados a las cosas más curiosas, pero a los contemporáneos de esa época les pareció curiosísimo que Francia haya tomado partido por los protestantes durante esta terrible guerra, y Francia fue obviamente uno de los países más favorecidos por la victoria de los protestantes en esta guerra. Ahora, juntando con la pregunta suya, Francia todavía hasta Luis XIII era un país más o menos desordenado. Habían regiones enteras en manos de una nobleza muy poderosa. Tal vez ustedes han oído hablar de regiones francesas conocidas por el vino, por la calidad de su cultura, Bretaña, Borgoña, etc.
que eran prácticamente independientes. Borgoña es una historia muy aparte, sobre todo interesante para los de arte, porque fue una dinastía dedicada al fomento del arte realmente en forma muy masiva. Borgoña realmente era prácticamente independiente. Las tropas borgoñonas muchas veces lucharon contra las tropas del poder central parisino. Y eso era normal en esa época. A nadie se le ocurrió la idea de que el duque de Borgoña fuese un traidor a la patria o algo así. Esa idea es una idea muy moderna. En esa época los derechos de los señores feudales era algo sagrado, algo además que la población en general lo consideraba como legítimo. Por lo tanto, que el duque de Borgoña tome armas, por ejemplo, contra el gobierno central en la guerra de los 100 años, por ejemplo, ¿no? Que tomaron parte claramente en favor de los ingleses contra el gobierno central francés, a nadie le pareció raro porque era lo usual. Estos grandes señores feudales realmente lo que querían era, sin desobedecer del todo al rey, hacían lo mismo que aquí durante la colonia, decían, se acatan las órdenes reales pero no se cumplen, lo mismo que aquí en la colonia. Entonces estos señores feudales realmente hasta Richelieu se mantuvieron muy fuertes y muy estables. Pero Francia es el primer estado donde la alta nobleza realmente no es barrida del todo, a nadie se lo manda al cadalso, pero pierden todos sus derechos y privilegios. Y se fundan estas escuelas, la Academia Francesa es lo más notable, porque la intención del régimen centralista es formar cuadros independientemente de la religión, de la región de proveniencia geográfica o algo similar. Estas escuelas trataban de conseguir la mayor parte de chicos brillantes sin importar su origen social. Estas escuelas, estas primeras, por ejemplo, eran escuelas donde se daban generosas becas a los alumnos pobres de provincia que habían mostrado buenas notas. O sea, es como usted lo dice, es el principio de la meritocracia, sin duda alguna, y eso está unida a la idea de un Estado moderno, no confesional, no regionalista, que pone la razón de Estado, la supervivencia y grandeza del Estado central por encima de todo otro interés particular. O sea, es prácticamente la muerte de los intereses particulares. Alexis de Tocqueville, que tuvo una vida relativamente corta, publicó sobre todo 2 libros, que los vamos a ver aquí, tal vez en una sesión posterior, porque son filosóficamente muy interesantes. Su último libro se llama El antiguo régimen y la revolución. Y en ese libro, Tocqueville, trata de demostrar que la Revolución Francesa solo culminó la obra de centralización, unificación, etcétera, que había comenzado el cardenal de Richelieu y Luis XIV. Entonces aquí tenemos, estimado público, una reflexión filosófica interesante que acompaña a la formación del Estado centralizador moderno. También el duque de la Rochefoucauld, el gran filósofo, él ve también los lados negativos de ese proceso. Él nota en sus famosas memorias, etcétera, él nota, estimado público, que esas medidas tan aplaudidas en toda Europa, porque en primer lugar es la grandeza de Francia, Francia se convierte a partir de 1648 y hasta las guerras napoleónicas en la primera potencia europea, tal vez en la primera potencia mundial. Ustedes saben que durante las guerras napoleónicas las tropas francesas dominaban un área desde Lisboa en Portugal hasta Moscú, o sea,
estuvieron cerca del dominio mundial, claro, pocos años. De todas maneras, esa grandeza de Francia, fundada por Luis XIV y que se escenifica en la construcción, por ejemplo, de Versalles, hasta hoy el Palacio Real más grande del mundo, entonces realmente se trata de mostrar en la persona del Rey Sol, que así se llamaba él mismo, se trata de mostrar la unificación de Francia. Es una figura muy querida, por ejemplo, por marxistas, Lenin, Stalin, etc. Todos ellos creyeron que con toda razón, que Luis XIV era realmente un personaje progresista en la historia de la humanidad, porque él había centralizado, unificado y modernizado Francia, claro, a golpes, pero lo había hecho. En cambio, el filósofo La Rochefoucauld se da cuenta de que eso también significa la creación de un Estado policía, o sea, de un Estado que controla la vida y el pensamiento de la gente. Y por eso él defiende y lucha en la guerra de la Fronda contra el poder central, porque él cree que la alta nobleza defiende evidentemente sus intereses, pero también defiende el individualismo, el particularismo, los intereses regionales, etc. Como ven ustedes, el Estado moderno se va consolidando con una serie de problemas muy interesantes que han sido pensados también, acompañados por la reflexión filosófica. Señor Sotomayor. Profesor, en esta descripción que nos hace del desarrollo político de Luis XIV, sí. ¿Han habido también formas de descentralización del poder o de división de los órganos con relativa independencia, o todavía eso ha esperado a la Revolución Francesa? Exactamente, eso espera a la Revolución Francesa. Durante la época de Luis XIV no se reunió absolutamente ninguna cosa similar a un parlamento, no hubo nada que se asemeje a eso. Luis XIV, a su mayoría de edad, terminó además con el puesto de primer ministro. Después de Richelieu le siguió otro cardenal, el cardenal Mazarino, un tipo de origen italiano. Luis XIV dijo que él iba a ser su propio primer ministro, que él no necesitaba ese puesto inútil. Entonces él mismo presidía las reuniones del Consejo de Ministros, él mismo daba las órdenes, claro, muchas veces equivocadas, sobre todo en estrategia militar. Realmente Francia hizo un gasto extraordinariamente inútil para tratar también de dominar el mundo. No hubo nada de una división moderna de poderes. Eso era una idea absolutamente alejada del Rey Sol y de su idea del Estado absolutista. Él era la encarnación. Él dijo la famosa frase, l'État c'est moi, el Estado soy yo, lo cual en parte era verdad, porque él realmente monopolizaba el poder decisorio en Francia. Nadie se atrevía a nada sin la autorización del rey. Pero a este señor le siguieron reyes débiles, lo cual es lo normal en la historia de la humanidad. Ante un tipo tan brillante, tan poderoso y sobre todo de un genio tan grande, sus sucesores fueron todos débiles, inútiles, corruptos, en fin, no estuvieron a la altura, y uno de sus descendientes, Luis XVI, terminó guillotinado por la Revolución Francesa, a la que vamos a entrar ahora. Estimado público, en 1789 viene una crisis económica durísima en Francia, durísima. Y ya hay una opinión pública que se ha ido formando en el curso de las décadas, una opinión pública muy fuerte, una opinión pública contraria a la monarquía. Y esa opinión pública ha sido formada por nuestros antepasados, los filósofos. La Ilustración. La Ilustración, estimado público, fue muy fuerte en Francia
basta recordar al más conocido de todos los filósofos de la Ilustración. Les he puesto el nombre ahí y las fechas vitales, que es Voltaire, que era un seudónimo. Él nunca usó en ninguna publicación suya su nombre completo, solamente firmaba Voltaire. Y este señor ha acompañado ese proceso que ya se venía a venir y que tiene que ver con un tema actual discutido en Bolivia, que es la justicia comunitaria, los usos y costumbres, el derecho consuetudinario, que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes veremos dos pequeñas reformas muy interesantes que también tienen que ver con filosofía. En la Asamblea Nacional y en el órgano sucesor que se llamaba el Convento, brilla un filósofo, además muy popular en América Latina en el siglo XIX, que fue el Marqués de Condorcet. Este señor es el que ha escrito la obra más conocida sobre filosofía de la historia, y él es el que ha prescrito prácticamente la idea anterior a Hegel y a Marx de que la historia avanza siempre hacia arriba en una progresión lineal ascendente, siempre hacia etapas superiores de desarrollo. La historia no es cíclica, según Condorcet, nada se repite, sino que el ser humano va avanzando, a tropezones, pero avanzando. Y él, un hombre muy inteligente, era matemático y físico, él es el que propone algo que nosotros usamos todos los días: el sistema métrico decimal y su correspondiente aparición en la moneda y en los pesos. Este señor, estimado público, es el que dice que la moneda no tiene que ser dividida como era antes. Por ejemplo, la libra esterlina, hasta hace poco tiempo, estimado público, Gran Bretaña nunca se adhirió a la zona del euro en Europa. La libra esterlina estaba dividida en 20 chelines y cada chelín en 12 peniques. O sea, no era una división como nosotros conocemos en centavos. Esa idea de que la unidad monetaria tiene que estar dividida en 100 partes iguales y no desiguales como chelines y peniques, esa idea es de este señor Condorcet. Porque antes la libra real en Francia y las otras monedas también eran además monedas locales muchas veces, y era muy complicado el hacer cálculos de correspondencia. En esa época no habían calculadoras electrónicas como hay hoy. Era realmente bien complicadito y moroso el convertir de una moneda a la otra, y más todavía como el caso de la libra esterlina hasta hace pocos años, que tenía unidades desiguales adentro mismo. A él se le ocurrió que había que simplificar, racionalizar la moneda, los pesos, las medidas de longitud, de capacidad, todo el sistema que hoy llamamos sistema métrico decimal y cuyo éxito ha sido universal. Desde la China hasta la Rusia comunista, los países latinoamericanos, con la excepción de Gran Bretaña y Estados Unidos, todo el mundo usa hoy el sistema métrico decimal inventado por un filósofo y además, inventado y defendido con argumentos estrictamente racionales por un filósofo. Y ahí, estimado público, viene algo muy interesante. Cuando se votó la introducción o no del sistema métrico decimal y la igualación de pesos y medidas, esa fue una decisión casi unánime del convento francés, o sea, del órgano sucesor de la Asamblea Nacional. Fueron tan buenos los argumentos racionales de Condorcet que realmente nadie se resistió a esa argumentación estrictamente racionalista.
O sea, conseguir un fin, medir, pesar, pagar, un fin, usando procedimientos, o sea, medios los más rápidos, fáciles y convenientes posibles. Ustedes saben, el sistema métrico decimal es realmente una gran invención y es muy fácil convertir de milímetros a metros, a kilómetros, o los pesos, todo eso es muy fácil gracias a una idea racionalista de este gran filósofo que terminó lamentablemente muy mal, se suicidó poco antes de que lo detengan y lo decapiten durante la Revolución Francesa en la lucha de fracciones que hubo en la etapa de los jacobinos. Los jacobinos, estimado público, además establecieron un Estado unitario. Permítanme una breve mención de esto porque también tiene que ver con el Estado moderno. Francia, como les decía, estaba dividida en provincias, todas desiguales, todas se habían unido poco a poco al gobierno central en circunstancias muy diversas y habían mantenido pesas, medidas, moneda y sobre todo sistemas jurídicos diferentes. O sea, habían mantenido, para hablar en términos actuales, sus usos y costumbres, su derecho consuetudinario. Los jacobinos, que querían un Estado unitario, uniforme en todo el territorio francés, abolieron de un plumazo las provincias. Eran más o menos 18 provincias y establecieron en su momento 80 departamentos. La idea, estimado público, es evitar todo regionalismo. ¿Cómo se evita el regionalismo? Es una idea de los jacobinos, una idea además que gustó mucho. La Asamblea Nacional también aceptó casi sin votos en contra la idea de esta nueva división, y cuando hubo la restauración monárquica, los Borbones volvieron al trono en Francia en 1815, respetaron esta instauración de los departamentos. ¿Cómo se evita el regionalismo? ¿Qué se le ocurre a usted, señora Rivera? Lo primero, integración de infraestructura, o sea, que haya una integración material, o sea, de condiciones, y considero también importante el consolidar lo que se llama asentar la soberanía, es decir, consolidar la ocupación territorial en torno a, por ejemplo, ¿no?, factores, como dije, de infraestructura, economía, es decir, que una forma en que se me ocurre es, por ejemplo, desplegarse, o sea, que no solamente debería ser manejado, o sea, desde el centralismo, ¿no?, sino que debería haber una distribución de todas las condiciones para la supervivencia de cada uno de los individuos. En este sentido, si se piensa en infraestructura, en el espacio geográfico, es decir, en la territorialidad, también, o sea, se me ocurre, ¿no?, porque recordando, ¿no?, los debates, por ejemplo, del Estado federal en Bolivia, es que muchos, o sea, apoyaban, porque ¿no?, esta idea, por ejemplo, nació en Cochabamba, pero muchos apoyaban la idea de un Estado centralista, es decir, de un líder o de un presidencialismo, porque era una forma que era más fácil, o sea, controlar a un caudillo, por ejemplo, que a varios caudillos en las regiones. Entonces era una forma también de daros estabilidad política. No sé. Claro, usted está aquí, la señora Rivera, más o menos reproduciendo lo que dijo el filósofo Mamerto Oyola. Mamerto Oyola Cuéllar, bueno, el contexto de Mamerto Oyola Cuéllar, que era cruceño, que publicó un libro
primer libro de filosofía en Bolivia llamado La razón universal, que nadie ha leído ni en esta carrera de filosofía, me imagino. No, en filosofía latinoamericana sí estudiamos. ¿Sí? Sí, estudiamos. Qué bien, me alegra mucho. Como tuvo una repercusión latinoamericana. Sí. Sí, y justamente el contexto, ¿no?, de Mamerto Oyola es justamente este movimiento, ¿no?, que emergió en Cochabamba. Sí. Pero creo también, ¿no?, que no sé, una forma de evitar, digamos, el regionalismo es también, o sea, la igualdad, o sea, jurídica, es decir, la ley para todo el territorio. Antes de cederle la palabra al señor Cardoso, me permito contestarle a usted. Esa idea obviamente fue discutida, o sea, integración, por ejemplo, por medio de mejores carreteras. En esa época no había carreteras pavimentadas, no había. En esa época, estimado público, todo era muy complicado. Un viaje de París a Marsella, o sea, hasta la costa del Mediterráneo, duraba una semana en condiciones muy buenas. O sea, todo era muy complicado y muy caro. Y la construcción de carreteras, que es, como usted creo sugiere, una forma de integración, es una forma lenta y cara. Los jacobinos tenían prisa. Sabían que su régimen no era muy popular y que no iba a durar mucho. Entonces les ocurrió otra idea: dividir a las provincias en territorios que no concitaban ninguna emoción en el público. Uno, aquí el ejemplo boliviano es el más claro, uno se emociona un poco si ve, por ejemplo, banderas cruceñas, si escucha y ve un mapa de Santa Cruz, un departamento grande, económicamente exitoso, con chicas muy guapas, bandera propia, etc. Sí, creo. A los jacobinos se les ocurrió lo contrario: dividir todas las provincias en territorios homogéneos en superficie y población, y todos sin ningún recuerdo histórico. En lugar de que se llamen, que eran nombres históricos con mucha emotividad, en lugar de que se llamen Bretaña, Borgoña, Isla de Francia o algo así, nombres históricos de las provincias, les pusieron nombres geográficos anodinos: Pirineos Atlánticos, Pirineos Orientales, o nombres de ríos. Los 90 departamentos actuales que tiene Francia, todos tienen nombres que allá los llaman burocráticos, que no concitan ninguna emotividad. Uno puede tener intereses regionalistas si, digamos, uno es normando y dice la Normandía es una gran región en Francia, pero si uno viene de un departamento en Normandía que se llama Desembocadura del Sena, hasta el patronímico que se forma de ese nombre del departamento pues es muy difícil. Yo soy miembro de la Desembocadura del Sena, ni siquiera se puede formar fácilmente un patronímico como cruceño, paceño, tarijeño, etc. Y eso ha sido premeditadamente hecho. O sea, nombres burocrático-administrativos que no tengan ningún rastro histórico y ningún rasgo de emotividad. Todos iguales, todos pequeñitos, ¿ya? Y todos más, y eso fue un plumazo, eso se hizo de un día al otro en Francia y fue muy exitoso. Hasta hoy Francia es un país relativamente unitario, sin tendencias separatistas de ningún tipo. El señor Cardoso quería preguntar, en cuanto a la población, si ha habido alguna resistencia a esta división de las provincias y por qué el gobierno jacobino era tan mal visto. ¿Era por las ejecuciones que realizaban? Son dos problemas. Me permito decir que inmediatamente después de la Revolución Francesa, cuya fecha más notable es el 14 de julio de 1789, hubo naturalmente resistencia. Hubo sublevaciones en muchas regiones.
la región que está al sur de Bretaña, esa región se sublevó durante años, duró muchísimo. Napoleón tuvo que intervenir para someter a esa región que en francés se llama la Vendée. Esa región realmente hizo una resistencia heroica. Era una región hasta hoy muy conservadora y religiosa. Y esas ideas racionalistas, el hecho de que empiecen a limitar el poder real y luego a justiciar al rey, eso cayó muy mal en muchas regiones. Y el segundo punto es el que usted menciona, el gobierno jacobino, o sea, a partir de 1792 recién, se dedicó a perseguir sañudamente a todo opositor o a todo aquel que parezca opositor. Por ejemplo, un apellido aristocrático y era señal de que uno era opositor. Entonces, realmente eso, como ligaba hasta las clases medias, eso constituyó una enorme resistencia. ¿Cómo que el régimen jacobino duró solo 2 años? Y fueron una fracción moderada de los jacobinos, aquella que dio un golpe de Estado en julio de 1794, tomaron preso a Robespierre, al jefe legendario y el que gobernaba Francia, Maximilien de Robespierre, lo ejecutaron de un minuto al otro y se terminó el régimen jacobino. Nunca más hubo algo así en Francia hasta la Comuna de París, celebrada por Karl Marx en varias de sus obras y que duró también pocas semanas. Primero el señor Sotomayor. No, tenía una duda parecida, Sí. pero voy a aprovechar que me ha dado la palabra para preguntarle, es la primera vez que escucho la influencia del cardenal Richelieu y quería preguntarle cuáles son las bases o la inspiración o las influencias que ha tenido este cardenal Richelieu. Él ha tenido, usted dice las influencias que él ha tenido sobre otros en la posteridad. No, que él ha recibido. Que él ha recibido y ha podido ordenar de la manera que hemos mencionado Francia. Ha habido un gran autor en filosofía política muy comentado, Jean Bodin, en español se lo ha castellanizado Bodino. Este señor ha sido el gran escritor, muy anterior a Richelieu en el siglo XVI, quien ha sentado las bases del Estado moderno. Aquí anoto el nombre. En español, Bodino, en el siglo XVI. Como él, ha habido muchos escritores no tan conocidos, pero que han tratado de, en primer lugar, comprender cuáles son los obstáculos, en primer lugar, a la paz social, y luego, porque era la época de las grandes rebeliones religiosas, y luego la idea de que había que construir un marco general que sea la imitación del modelo romano, del Imperio Romano. A partir del Renacimiento, o sea, a fines del siglo XV, en toda Europa se divulgó mucho la idea de que el modelo romano, un Estado grande, sin divisiones internas, el Imperio Romano no tenía asambleas provinciales ni nada por el estilo, era un sistema estrictamente unitario. Entonces, esa idea de un imperio poderoso como fue el Imperio Romano, cuyo prestigio duró siglos después de que cayó, siglos después. Creo que les he comentado que otro gran unificador francés fue Carlomagno en los siglos VII y VIII después de Cristo. Y él se hizo coronar emperador justamente por el prestigio histórico que se traía desde el Imperio Romano. Esa idea de que había que imitar ese modelo exitoso era muy difundida entre la gente culta y entre la gente, como creo usted, juristas.
O sea, entre los juristas, la idea, y Baudin era jurista, la idea de la unidad, de un solo código, un solo procedimiento jurídico que vamos a ver ahora mismo, esa idea era muy, muy difundida. Y en la propia Francia, el abuelo de Luis XIV, que fue Enrique IV, el rey que ganó la guerra civil, etc., ya les he contado esa historia, Enrique IV también trató sin éxito de unificar Francia, reduciendo los poderes de la nobleza, tratando sin éxito de que haya un solo código civil, un solo código penal, etcétera, etcétera, cosa que recién se realizó en la época napoleónica. O sea, tardó mucho. Perdón, la señora Rivera levantó la mano. Sí, en torno a este proceso, bueno, lo primero que a uno se le viene a la mente es el despliegue de infraestructura, es decir, los aspectos materiales, pero a la vez en este proceso histórico francés, ¿cómo se consolida la identidad cultural? Porque, o sea, por ejemplo, de acuerdo, ¿no?, a los hechos sistemáticos que nos va mostrando, deseo saber, o sea, si hay una construcción de esta identidad cultural o simplemente es por las armas, es decir, por el poder militar. Por ejemplo, actualmente en el siglo XXI, cuando tomé un curso de el factor psicosocial y cultural de nuestro estado, y había diferentes, o sea, ciudadanos de diferentes departamentos, cuando la docente mostraba lo que prevalece como la idea de Bolivia, o sea, el factor andino, ¿no?, los tejidos, los aguayos, la papa, el chuño, no sé, o sea, un montón, ¿no?, de símbolos que es predominante en los Andes. Yo recuerdo que hubo gente, o sea, de tierras bajas, que le dijeron a la docente discriminadora. ¿Por qué? Porque como en nuestro país, o sea, se ha enfatizado mucho lo intercultural y las diferencias más que una consolidación y fortalecimiento de la unidad. Tal vez en décadas anteriores, digamos, la gente no hubiera reaccionado así, pero ahora la gente del interior reacciona con más fuerza, y a la docente le dijeron, o sea, discriminadora, o sea, racista, porque le dijeron, no, o sea, eso, digamos, no es Bolivia, ¿no? Y entonces, evidentemente, con la pregunta que usted hacía, es como si se hubiera exacerbado el regionalismo, las provincias, las características de los cantones, ¿no?, y donde no se sentían identificados con el aguayo, con la huipala. Entonces ella dio, o sea, como salida, ¿no?, esa interpelación, o sea, en esa clase de que pensáramos, por ejemplo, en una simbología, en un símbolo que aglutine, o sea, no solamente, o sea, a las capitales de departamentos, sino a las provincias, cantones, que también tienen características muy diferentes a las capitales de cada departamento. Entonces yo creo que hoy en el siglo XXI nos encontramos así, y quería saber cuáles han sido, digamos, los aspectos no materiales, tal vez esa construcción de la identidad cultural, que también fortalecen y consolidan el Estado unitario. El propio cardenal de Richelieu se le ocurrieron dos ideas que realmente hasta hoy permean la cultura francesa: un solo idioma, una sola pronunciación, nada de modismos regionales, y un sistema educativo uniforme en todo el país. Todavía en esa época, estamos hablando del siglo XVII, no había el sistema escolar obligatorio y gratuito y laico como es hoy en Francia. Pero Richelieu ya ordenó a las pocas escuelas, le llamaremos estatales, fiscales, que habían en Francia y que dependían del gobierno central, les ordenó un programa unificador, por ejemplo, cursos de historia, donde la historia francesa se muestre
como el éxito del gobierno central y la decadencia de los gobiernos regionales. Obviamente eso tuvo muchos adversarios. La gente, por ejemplo, en Borgoña, la región que tenía una tradición muy fuerte de autonomía, muy fuerte. Naturalmente a esa región no le gustaban esas ideas unificadoras que muestren a París como el centro exitoso, a París como la capital además que da luz. Por eso también se llama la ciudad luz, que da luz, o sea, iluminación intelectual al resto del país. Esa es también la idea que subyace a la creación de la Academia Francesa, que ha sido muy exitosa. Hoy realmente en todas las escuelas francesas, otra cosa es que se hable a veces en tonos regionales y a veces, sobre todo en el campo, todavía se escuchan dialectos regionales, sobre todo en Borgoña y en Bretaña. Pero en general realmente es un país que se ha vuelto muy uniforme culturalmente. Se habla el mismo francés, se escribe el francés que se escucha en la televisión, en la prensa, etc. Es exactamente igual en toda Francia. Y esa es una idea de este señor, que obviamente, por eso agradezco mucho la pregunta sobre los orígenes de las ideas de Richelieu, obviamente venían ideas de antes. Enrique IV también tuvo la idea de que hay que unificar, que no se puede mantener este país con regiones tan diferentes y tan disímiles en intereses, etc. Y a ello contribuyó también el problema que vamos a tratar ahora inmediatamente, que es la creación de un mercado uniforme. Pero primero escucharemos al señor García. Sí, tengo dos preguntas. Por favor, siga usted. Diferentes. Una es si además de Jean Bodin podría haber sido también Maquiavelo un antecedente de esa idea de la razón de Estado, sobre todo. Es una pregunta. La segunda pregunta, tal vez un poco más complicada, es que según tengo entendido que identifica dos tendencias que convergen, ¿no?, en los procesos revolucionarios. Uno sería el proceso de centralización que venía de antes, y otro obviamente el proceso de democratización. Obviamente son dos tendencias bastante diferentes entre sí, que no tendrían por qué convergir, pero han convergido en ese momento. Sí. Entonces, ¿no ha habido una cierta fricción? ¿Cómo han coexistido esas dos tendencias que, al menos en París, se parecen contrarias? Y si algo que me pasaba esas dos tendencias no era ese proceso de planificación que el mismo poder se había impulsado, de racionalización de las medidas, de cómo impactaba seguramente la tecnología que iba sucediendo, se iba inventando en esa época. Es decir, cómo se relacionaban esas dos tendencias tan disímiles pero convergentes de democratización y de centralización. Muchas gracias por su interesante pregunta. Le vamos a poner doble cruz, por favor. Sí, muy buena pregunta. Perdón, decía democratización y centralización. Sí. Los jacobinos, señor García, son la demostración más interesante de que ambas tendencias pueden estar juntas. Los jacobinos eran altamente centralistas, ellos son los inventores de la división actual en departamentos, y al mismo tiempo decían de boca para afuera que eran demócratas, era la izquierda de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Es la primera vez además que se usa ese término. La derecha, los conservadores, los que quieren mantener el país y la sociedad como están, y la izquierda la que quiere modificar. Y en la Asamblea Nacional por primera vez se sentaron en grupos separados, la izquierda vista desde el presidente de la Asamblea, la izquierda eran los renovadores y la derecha los que querían preservar el estado de cosas desde la perspectiva del presidente, desde el presidio de la Asamblea. Los jacobinos han unido ambas tendencias. Ahora, obviamente, hay tendencias fuertemente democráticas en pro de regionalismos y hasta municipalismos en todo el mundo.
O sea, el centralismo no es una garantía de democracia de ninguna manera. Pero curiosamente, y aquí sigo al exilio de Tocqueville, curiosamente la mayoría de los pensadores creen que los jacobinos han unido muy exitosamente ambas tendencias porque estaba de alguna manera en la mentalidad de las clases medias que ya se habían formado. Tocqueville es el autor, yo creo antes de Marx, que examina curiosamente la correspondencia entre estrato social e ideología política. Y llegó a la conclusión de que las clases medias en Francia, que estaban muy unidas al comercio minorista, no eran los grandes comerciantes, pero sí los pequeños productores, los pequeños comerciantes, todos ellos veían con agrado que haya una sola moneda, un solo sistema de pesas y medidas, que no existan aduanas interiores, que es lo que vamos a ver ahora inmediatamente. Es decir, las clases medias realmente apoyaban la idea de la centralización. Y al mismo tiempo, por lo menos en esos momentos históricos, o sea, en el siglo XVIII, las clases medias eran las portadoras de la idea democrática, la idea de que el gobierno no debe residir exclusivamente en un grupo elitario, sino que debe ser elegido desde las bases, la idea de la soberanía popular. Hay que considerar, señor García, lo siguiente. Ya en el siglo XVIII en Francia se había formado unas clases medias relativamente amplias y más o menos prósperas, no ricas, pero más o menos prósperas. El mejor ejemplo de ello es la existencia de ciudades grandes donde no todos eran unos proletarios paupérrimos, sino donde había una clase media muy grande. Y ahí eso se nota por la existencia de 2 o 3 instituciones de las cuales ya hemos hablado, los cafés, las librerías, etc. En París, en el centro de París, en el siglo XVIII, es un dato que se puede comprobar muy fácilmente, y es un dato que los historiadores y sociólogos franceses usan muy a menudo. En el siglo XVIII, en el centro de París, había muchas más librerías que hoy, estimado público, que hoy sí. Como hoy la gente se dedica a otras cosas, teléfonos celulares, redes sociales, discotecas y Dios sabe qué otras diversiones, que a mi edad ya son muy desconocidas, en esa época todavía se leía más que ahora. Yo también me acuerdo cuando yo era chico en La Paz había más librerías que ahora. Por ejemplo, la gran librería Selecciones en la avenida Camacho, una librería enorme, que nadie se acuerda siquiera de la mera existencia. O en el edificio Cosmos, en el Prado, otra enorme librería que ahora tampoco existe. Al lado del Hotel Copacabana había una enorme librería en la planta baja, cosa que nadie se acuerda hoy. Entonces, no hay duda de que esas clases medias relativamente amplias que apoyaron al comienzo a los jacobinos votando por ellos en las elecciones, no hay duda que querían democratización y simultáneamente centralización. Luego se notó en el curso de la historia que centralización puede ser algo muy reaccionario, como es el caso de la Alemania nazi, de la Alemania fascista o de la Italia fascista bajo Mussolini, que también terminó con todo regionalismo. Entonces, aquí, por eso es importante la pregunta que ha hecho el señor García. Realmente son dos tendencias, centralización por un lado, democratización por otra, que a veces van juntas, como ha sido aquí el caso durante la Revolución Francesa, pero que muchas veces van separadas. Por ejemplo, hoy en día en Francia hay un movimiento muy fuerte
con cierto éxito para regionalizar Francia. Aparte de los 90 departamentos que legalmente existen, ya se han creado regiones. Y esas regiones en parte tienen asambleas, no tienen ningún poder legislativo importante, pero ya hay asambleas regionales en Francia, cosa que antes de la Segunda Guerra Mundial era absolutamente desconocida. Usted tiene una pregunta. Bueno, le estoy entendiendo que este proceso se dio mediante, o sea, de unificación mediante elementos racionales que no despertaran las emotividades. Entonces, sí, deseo saber si estos elementos definitivamente han sido así, es decir, si no hubo una predominancia, por ejemplo, de un departamento en torno a otro, por ejemplo, los factores tal vez parisinos, urbanos, etcétera. Y me gustaría también, por favor, sus reflexiones, cuál considera que va a ser el escenario, o sea, del Estado boliviano, si es que va a haber un nuevo, o sea, si se va a plantear un nuevo modelo de Estado, o si usted considera que en el escenario no más trágico, o sea, en el peor escenario, haya una fracturación de nuestro territorio, porque para muchos, digamos, se vuelve como algo invivible, porque mencionando en torno a la reflexión de las dos categorías que mencionó Javier García, la democratización y centralización, la última... Jorge García, no es Javier. Perdón, Jorge García. Javier García Vilota, perdón, Jorge García. El ejemplo del andinocentrismo ha sido, digamos, muy refutado, y yo considero que es en torno, por ejemplo, a las diferentes academias históricas y geográficas de los diferentes departamentos, que también están en una disputa por la visibilización. Entonces diría, ¿no?, que esta centralización, o sea, no se la está viendo como una democratización, sino casi como una dictadura andinocéntrica, ¿no?, o una gran influencia, ¿no?, que irradia y que trata de aplastar incluso culturalmente a las otras regiones. Usted, digamos, que es un experto, digamos, en articular las ideas de los diferentes pensadores. ¿Usted considera cuál es el escenario, ¿no?, que podría presentarse para la próxima década? Debo desilusionarla. No poseo ningún elemento que me permita predecir el futuro. O sea, no tengo una bola de cristal o cualquiera de esos otros instrumentos que a veces permiten vislumbrar el futuro, y las poquísimas veces en que hice alguna predicción salieron muy mal, así que no me permito hacer predicciones sobre el futuro. Yo simplemente soy una persona escéptica y no creo, siguiendo un proverbio muy boliviano, que la sangre llegue al río. No creo. Entonces yo supongo en general que la gente habla mucho, pero hace mucho menos de lo que habla. O sea, del dicho al hecho siempre hay mucho trecho. Y yo creo que estas pequeñas disidencias entre los diferentes departamentos van a permanecer como han permanecido siempre en la historia boliviana. Es decir, como algo más bien anecdótico, pero que no va a llegar nunca a una fracturación del Estado boliviano o algo así. Yo no creo que pase eso, pero como les decía, me puedo equivocar muy fácilmente. Yo creo, señora Rivera, que en todos los países del mundo, en todas las culturas, la gente siempre habla, emite opiniones, hace predicciones, siempre muy dramáticas, y la realidad, lamentablemente, siempre es más modesta. La realidad siempre, digamos, es más moderada que la acción verbal. Por lo tanto, no creo que haya que sobreestimar
esas ideas regionalistas, a veces separatistas, etcétera, yo creo que eso no tiene un gran futuro. La primera parte de su pregunta es más complicada. Yo no soy experto en Francia, yo no estudié en Francia ni he vivido en ese país, así que le puedo solamente decir que desde la época romana, la ciudad de París siempre tuvo un enorme peso en Francia. Con el nombre de Lutecia, bajo el Imperio Romano, realmente siempre fue el centro del país. Al contrario, por ejemplo, de Alemania, que recién en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo una capital central como Berlín. En Francia, desde el año 500, ya París es la capital de la nación. Y por lo tanto, la influencia que podríamos llamar concéntrica de París siempre fue muy grande. Entonces, lo que ha habido en Francia, es mi impresión además de turista, es que la gente en Francia cree que las modas, las ideas de los intelectuales, las ideas de la izquierda, todo eso siempre son cocinadas, es decir, son creadas en ese centro parisino, y que el resto de Francia tiende a la imitación del centro en las modas, en el arte, y como siempre ha sido hace 1500 años la historia de ese país. O sea, un centro muy fuerte desde el comienzo mismo del Estado Nacional francés. Entonces, evidentemente, para contestar su pregunta, la irradiación de las provincias culturalmente siempre ha sido muy reducida. La única región que tuvo algo de irradiación fue Borgoña, ¿no? Además por su relación muy estrecha con... Ha habido un momento en que ha habido un siglo en que los duques de Borgoña eran simultáneamente los soberanos de lo que hoy es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, partes de Alemania, etc. Eran increíblemente poderosos y ricos. Y entonces ahí hubo durante un siglo, digamos, una irradiación cultural que no era parisina, pero eso no duró mucho. Creo que el señor García levantó la mano, ¿o no? No. Pero tenía una pregunta que por favor, pendiente, la cuestión de si además de autores como Jean Bourdieu, había otros autores como Maquiavelo que habían podido... Sí, tiene usted razón. Si nosotros tomamos El Príncipe de Maquiavelo, la gran obra, la obra más conocida, no la gran obra, pero la más conocida de Maquiavelo, en su último capítulo y últimas líneas, Maquiavelo esboza la necesidad de una Italia unida. Italia en esa época, en la época de Maquiavelo, estaba dividida en una cantidad relativamente grande, eran cerca de 12 estados totalmente soberanos y enfrentados en luchas muy duras entre sí. Y Maquiavelo, en esa obra El Príncipe, al final, él cree que hay que unir Italia. Y el factor más importante que evita la unidad de Italia para Maquiavelo, y en eso tenía razón, era la existencia del papado como potencia mundana. El papa era al mismo tiempo el soberano de los estados de la Iglesia, que ocupaba el centro de Italia y que obviamente impedían la unificación del país. Es decir, esa idea de que hay que unir un conglomerado cultural como era Italia, Francia, etc., esa idea estaba realmente en pie desde la Edad Media. Desde la Edad Media, muy claro es la enorme difusión que tuvo la Divina Comedia de Dante Alighieri y su forma de... Él es el creador del idioma italiano. O sea, ese dialecto que era florentino se convirtió con el paso del tiempo por obra de la cultura. Es una de las grandes victorias de la cultura en el idioma nacional de Italia, sin que gobierno alguno haya intervenido, simplemente el prestigio de esa gran obra literaria. Esa idea de unificar zonas más o menos grandes
no era privativa de Francia, sino que estaba en el espíritu de muchos europeos. Muchos europeos querían, por ejemplo, imitar a Rusia, que desde un comienzo era un Estado nacional grande, poderoso, muy extenso, etc. Vamos a ver en la segunda mitad de esta sesión lo que ha pasado con España, que es un caso muy interesante de formación de un Estado nacional. La última intervención antes de la Muy breve. pausa. Considerando que los países latinoamericanos tenían los ojos en Francia y muchas instituciones han sido imitadas, esta división política que ha afectado a Francia en 90 departamentos, ¿alguna vez ha sido intentada por el gobierno boliviano o otros gobiernos en Latinoamérica? Sí, señor Sotomayor. En primer lugar, una cosa sin mucha importancia, que es el nombre. Aquí en Bolivia se han mantenido las viejas intendencias españolas. Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, etc., eran las intendencias que existían desde el primer momento de la colonia. Y estas se han consolidado en pocas unidades llamadas departamentos por el prestigio solamente de ese nombre. Los libertadores y la gente más o menos culta, los abogados de Charcas, obviamente habían leído obras francesas, era de rigor leer obras de procedencia francesa en los últimos años de la colonia. Hay un estudio de un francés, de Clément Thibault, sobre la influencia de la Academia Carolina en la cultura y en la formación de la República de Bolivia. Y realmente la influencia francesa era muy grande. Entonces ha tomado la terminología, pero no el fondo de la cuestión. Pero ha habido un pequeño intento de desglosar Bolivia en unas 30 pequeñas unidades, bajo la presidencia de José María Linares, que duró muy poco. Pero ha habido ese intento de dividir el país de otra forma. Pero aquí las tendencias regionalistas tradicionales, o sea, las viejas intendencias, ha sido muy fuerte y ese experimento no duró creo ni 3 meses. Haremos ahora un pequeño descanso pedagógico.